¿Cuál es, como, no sé, a lo mejor haciendo cuando estaban haciendo el reportaje, cuál es después de hacerlo, con qué sensación se quedaron del método? ¿Qué me pueden decir como del método, cómo ocupan, primero, estas personas que lo hicieron, o sea, como volvieron, pero me gustaría empezar a la parte del periodismo, porque me parece que está chido, me parece que hay más periodistas usando datos en México, me parece que sí está cambiando esta parte, Claro. pero me gustaría primero saber, por qué es lo de siempre y lo que estamos diciendo, ¿no? Nunca cambia. Entonces, ¿qué es? Como si pudieran darme como unos pasitos, si hacen esto, van por aquí, van por allá, se desvían dinero por esto, por lo otro. Ustedes que tienen mucha más experiencia en eso. Claro, la verdad es que este reportaje lo fuimos, o más bien fuimos diseñando la metodología de investigación sobre la marcha. O sea, era mucho de cuál era nuestra necesidad de saber, y con eso investigábamos más herramientas, ¿no? De cómo podíamos llegar, por ejemplo, cómo determinar que una empresa es legal o ilegal, ¿no? Porque ahora lo que vemos también mucho es que de repente hay notas periodísticas que dicen, esta empresa es fantasma porque fuimos a su dirección y no estaba, ¿no? Pero nosotros tuvimos que consultar expertos tanto de derecho fiscal como de la Secretaría de Economía para definir qué es una empresa fantasma. Que no estuviera en su dirección no la hace ilegal. Probablemente se pudo haber cambiado de dirección y no lo ha registrado en su página web, y eso no la hace ilegal. Pero entonces la Secretaría de Economía nos dio el ABC, digamos, de qué tendría que seguir, cuáles son los pasos que tendría que seguir una empresa para constituirse legalmente en este país. Y esa fue una primer gran cosa, porque a partir de eso, de las empresas que nosotros teníamos, decíamos, a ver, este requisito lo cumplió, palomita, no lo cumplió, tachecito, ¿no? Y luego era de, ¿dónde más podríamos encontrar huellas de una empresa? En la Secretaría de Economía, en el SAT, en el Registro Público de Proveedores del Gobierno, ¿no? Es decir, en Compranet, si consigues el acta constitutiva de una empresa y resulta que la crearon en enero de 2013 y tuvo un contrato millonario de la SEP, exactamente 3 meses después, pues resulta demasiado sospechoso. Y si a eso le agregas que no había, que su objeto social, digamos, es vender computadoras y resulta que la contrataron para distribuir despensas, pues como que no marcha, y luego vas a buscarlas a la dirección y resulta que es un lote baldío, ¿no? Entonces, con base en eso creamos categorías, digamos, de legalidad, y la que cumplía pues tenía palomita y la que no, y así pudimos filtrar que 150 de las 186 empresas involucradas son ilegales. Sí, digamos que antes de llegar a la parte sexy, por así decirlo, para los reporteros que se iban al campo. Sí, están ya ahí a punto de... Hubo meses muy pesados de talacha, ¿no? De hacer esta mega base de datos, donde participó también mucha gente, ¿no? Por ejemplo, nuestra diseñadora de información, ¿no? Yosune Chamizo, fue fundamental, ¿no? Porque ella, cuando llegábamos a la redacción así de estamos perdidos en un océano de datos, ella nos ayudaba a sistematizarlo todo, a ponerlo mucho más claro, ¿no? Y este sistema, a partir del cual determinábamos qué empresas son irregulares y cuáles no, fue fundamental, porque eso fue lo que al final nos permitió obtener una cifra de, ok, son de 186, por lo menos son 128 lo que al final fueron. Bueno, ya van como de 150, ya han ido aumentando. Han ido aumentando. Y eso es lo que nos dio también una cifra, ¿no? Decir, oye, el desvío es muy grande, ¿no? Y ya, claro, a partir de ahí, cuando vas al terreno y empiezas a ver, bueno, pues esta empresa que no tenía folio mercantil, que es el paso número 1, pues evidentemente está en un lote baldío, pues obviamente ya es una empresa irregular. O sea, no solamente era de decir, pues eso, ¿no? No hay nadie, tocamos y no sale nadie, empresa fantasma. No. Claro. O sea, es todo un proceso muy arduo para determinar qué empresa era legal o cuál era ilegal. Y de hecho también podemos decir, o sea, las que se supone que son legales tampoco que tengamos la certeza 100% seguros de que es una empresa que cumplieron con los requisitos. ¿Y buscaron a Rosario? Sí. O sea, ¿cómo estuvo esa historia? Porque siento que es... O sea, lleva años y siempre ha estado bajo sospecha. Mucho cuando entró al gobierno de la ciudad en 98, 99 creo que fue. Pues todo el mundo como que se quedó con esa imagen y después obviamente con los años pues ha ido así como, no, por decirlo en buen pedo, no te enojes.
No vaya a ser. ¿Cuál fue la respuesta de Rosario? ¿Qué fue ahí esa historia que pasó? Pues mira, antes de publicar buscamos a todos los implicados, es decir, a todos los rectores de las universidades, a todos los titulares de las dependencias y prácticamente les decíamos lo mismo. A ver, en su dependencia se firmaron estos convenios, ya comprobamos que las empresas son ilegales, tiene algo que decir, ¿no? Y lo que encontramos fue un bonito y rotundo no de cada uno de ellos. En el caso de no te voy a contestar. Exacto, en algunos era como, incluso hasta como cínico, diciendo, sí, eso ya lo dijo la auditoría y pues ya respondimos, ¿no? Así como ya no es nota, ya, así de, como para qué, ¿no? En el caso de Rosario Robles, había aceptado darnos una entrevista primero al equipo de investigación junto con Daniel Moreno, el director de Animal Político, y con Salvador Camarena de Mexicanos contra la Corrupción. Luego decidió que ya no quería ver a los reporteros, que nada más quería ver a los jefes. Efectivamente se realizó esa entrevista, que la relatamos además en el libro. Se realizó esa entrevista y Rosario llegó con el oficial mayor, con el abogado entonces de la Sedesol, aunque ella ya estaba en Sedatu, y con un documento así de este vuelo, ¿no? Con cientos de hojas, en el que prácticamente decía, esta es la investigación del órgano interno de control que nos exonera de cualquier responsabilidad, donde dice que todo lo que hicimos está bien, donde se comprueba que todos los servicios se cumplieron, ahí están las facturas y no sé qué, y el argumento de Daniel y de Salvador era decir, no dudamos que eso diga el documento, la cuestión es que nosotros ya comprobamos que esas empresas... Que lo que dice el documento no es exactamente, o sea, ¿cómo es que ustedes nunca se dieron cuenta, no? Además está coraje, ¿no? Porque, perdón, me imagino que, o sea, es como diciendo lo obvio, es como, o sea, ya lo sabías y otra vez tengo que repetir, o sea, como... Sí, claro. Sí, exacto, ¿no? Totalmente, y además esa entrevista fue off the record, o sea, no permitió que se grabara como para que la pudiéramos utilizar. Su argumento fue solamente, el elemento de prueba es la determinación del órgano interno de control, y con eso quería zafarse, pero también lo que hemos revisado del órgano, la documentación del órgano interno de control, es que los argumentos legales que da el órgano interno son bastante laxos, ¿no? Entonces, cuando luego te das cuenta que quien nombra al titular del órgano interno de control es el mismo secretario, pues entiendes por qué lo exonera, ¿no? Claro. Al final es eso, ¿no? O sea, ellos dicen, aquí están todos entregables, las universidades y contra todas las cosas fantasmas, quién sabe, ¿no? Pues quién sabe, no, es que es el dinero que salió de tu... Totalmente, sí, ¿no? Pues, o sea, fuera tan fácil la vida, pues sí, ¿no? O sea, y la universidad te va a decir, no, yo ya, el me dio que todo estaba, ya esta entrega de recepción estaba chida, ¿no? La maldita bola que nunca para, ¿no? Así es. Exactamente, así ¿no? es. Híjole, pues es que, y digo, a mí me parece interesante como ahora el CIMI también, como con Brasil, que es diferente porque no fue un grupo de periodistas, sino fue el gobierno, de hecho, que se ha llevado como a medio gobierno. Sí. Pero se me hace interesante como sus procesos. Nos quejaremos de Trump y los gringos, pero ellos llevan un proceso sobre él y se está investigando, es decir, no necesariamente tiene que ser el tema de corrupción, sino el sistema, cómo funciona, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos tener opinión. Ya para ir cerrando, a mí la neta me gustaría que fuera más tiempo, pero por eso no tenemos tanto. ¿Cómo ven el paso hacia el siguiente gobierno, el siguiente sexenio? ¿Cómo después de hacer un trabajo así, la metodología que se toparon, cuál es como esa exigencia de ustedes, digamos finalmente ciudadanos, que ejercieron su derecho a investigaron y controlaron eso? Para ustedes, ya ¿qué es lo que se tendría que exigir en el siguiente gobierno? Sea quien sea, parece que es Andrés Manuel, pero no sabemos, ¿no? Sea quien sea, este tipo de casos es el gran reto, y creo que una prueba determinante de cómo sería su gobierno, si está comprometido a investigar, a dar con los responsables, porque si hace eso, entonces sí les podríamos creer que van a combatir la corrupción, ¿no? Porque pueden decir que la van a combatir, pero eso se tiene que ver reflejado en acciones. Entonces, sea quien encabece el próximo gobierno, tendría que poner como todas las piezas para que las instituciones funcionen, ¿no? Y para que quien las encabecen no sean parte de un grupo político que solamente sirvan para encubrirse, sino que realmente hagan su chamba. Que el Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente arranque, ¿no? Y solamente así les podríamos creer que van a combatir la corrupción. Ok.
Sí, ¿no? La exigencia es un poco eso, ¿no? Que se transformen las promesas o lo que ya sabemos, ¿no? Todas estas promesas de voy a acabar con la corrupción, etc. Bueno, lo veremos en la práctica, ¿no? Y pues va a depender eso de un sistema nacional anticorrupción fuerte, probablemente autónomo, un fiscal que no sea carnal, una auditoría superior de la federación también fuerte, que siga haciendo el trabajo de los que ha venido haciendo, ¿no? Como hasta ahora. ¿Tienen buena... ¿Cómo ven al nuevo auditor? Pues esta también es una gran prueba, ¿no? O sea, digo, acaba de llegar al cargo, pero tendríamos que ver que no solamente da seguimiento a esto, sino que incluso da un paso más porque ya la auditoría tiene mayores facultades para investigar. Sí, ¿no? Por ejemplo, en los últimos informes de la auditoría que señalaba precisamente eso también de ese dato, ¿no? Ya empieza a decir, pues el dinero se fue a cuentas en el extranjero. Eso ya fue un paso importante, ¿no? Entonces ahora hay que estar atento a las próximas auditorías si se sigue haciendo este tipo de investigaciones o cómo vienen, ¿no? Entonces eso va a ser también muy importante. Y bueno, nosotros la verdad, independientemente de quién se quede en el cargo, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es hacer periodismo, periodismo de investigación. Y así que pues seguiremos en la batalla. Sin duda, sin duda. Hablando de esto, ahora, bueno, nos enteramos de todo el movimiento que hubo en Animal Político. Ahora es parte de Newsweek o son en el mismo grupo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha estado? Porque la neta es que, como sea, Animal Político lleva ya su tiempo y ya tiene una legitimidad, ya tiene un peso. Y pues Newsweek, la neta, pues tiene recurso, también es una revista respetada, de demasiado derecha a mi gusto, pero pues, ya es mi bronca. ¿Cómo se siente con ese movimiento, estos tipos de reportajes, la fuerza con la que van a salir? Pues la verdad es que a nivel personal te digo, yo no he notado así ningún cambio en la línea ni en nada. No, mucha gente dice, no sé lo que decían, ¿no? Compraron a nivel político, pues seguimos haciendo exactamente lo mismo, que es periodismo, e incluso ahora mejor porque tenemos un equipo más grande, ¿no? Entonces estamos, pues, la verdad, muy bien con el cambio. Bueno, no realmente ni siquiera yo lo llamaría un cambio, es como se integró ahí una fusión de un equipo más grande, ¿no? Ok. Yo por mi parte estoy súper bien. Sí, la verdad es que Daniel Moreno, que es el director, pues fue como muy claro con nosotros cuando nos explicó esta fusión y básicamente lo que él nos decía y que es real, que el aporte que tiene Animal Político es justamente esa credibilidad, ¿no? Entonces, que alguien quisiera cambiar la línea editorial, pues prácticamente sería acabar con Animal Político en sí mismo, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces seguimos trabajando con la misma libertad, haciendo investigación y promoviendo incluso todavía la estafa maestra, entonces no ha habido cambio. Bien, entonces, ¿cuándo van a recoger el libro? El premio. El 7 de mayo es la premiación en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, así que pues allí estaremos recogiendo. Qué chido, y además de la estatuilla supongo que hay más, es una medalla, es lana. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. No. Pero la verdad es que estamos súper contentos con ese premio que también esperábamos. Bien, entonces, pues ahí está, buen periodismo, cosas chidas, no se lo pierdan. Y pues Nayeli, Manu, muchas gracias por haber venido a de estas primeras cosas que estamos haciendo en República. Ya esperemos sacar más y que se vengan luego a darse una vuelta porque pues, a ver, debates y cosas así está chido. Súper, muy bien, vale. Al rato les vamos a pedir que nos firmen un libro. Claro que sí. Yo creo que ahorita inventamos una dinámica para que la banda se lleve el cerrado. La pantalla es nuestro, pero sí se lo damos a ustedes. Va. Ok. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.